Tomemos la curva seno de x definida en el intervalo cerrado 0, 5 y denominemos la g. Para determinar el área bajo esta curva, retomando las ideas de Riemann, tomamos el intervalo cerrado 0, 5 y dividimos este en n partes iguales, donde 0 es igual a x sub 0, menor que x sub 1, menor que x sub 2, así sucesivamente hasta que x sub n menos 1 sea menor que x sub n, que es igual a 5. Por ejemplo, dividamos el intervalo en n igual a 6 partes iguales, haciendo uso del teorema de Tales. Y tendremos lo siguiente: el subintervalo dividido en 6 subintervalos iguales. Llamemos a cada uno de estos subintervalos bases denominados delta x de un rectángulo. Siguiendo la idea del autor, construyamos los rectángulos inscritos en la curva, es decir, tomamos todos los x sub i menos 1 y determinamos sus imágenes en G, llamando a sus imágenes alturas de un rectángulo, denominadas por G de x sub i menos 1. Concretamente tomemos x sub 0 y determinemos su imagen en G. El área del primer rectángulo inscrito será delta x por G de x sub 0. Realicemos esto para cada x sub i menos 1 siguiente de los 5 subintervalos restantes. Construyamos entonces el segundo rectángulo inscrito. Haciendo este proceso 4 veces consecutivas más, tendremos entonces lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos con sus respectivas áreas inscritos en la curva G. Observemos con la ayuda del software que los rectángulos inscritos subestiman el área bajo la curva G. Ahora realicemos el mismo procedimiento para los x sub i. Determinemos entonces el primer rectángulo circunscrito a la curva G, cuya base será delta x y su altura g de x sub i. Realizando esto mismo para el x sub i siguiente de cada uno de los subintervalos restantes, tendremos entonces lo siguiente: 6 rectángulos con sus respectivas áreas circunscritos a la curva G. Observemos que el software GeoGebra nos permite concluir que estos rectángulos sobreestiman el área bajo la figura curva. Notas que con n igual a 6 ni los rectángulos inscritos ni los circunscritos determinan un área exacta bajo la curva. Lo conveniente sería ver qué pasa cuando se aumenta cada vez más el número de particiones en el intervalo, es decir, cuando aumentamos n. Pero qué engorroso es que nosotros nos pongamos a hacer esto. GeoGebra, el software, tiene una opción que nos permite ver esto. Veamos. La herramienta es suma inferior, que son los rectángulos inscritos en la curva. Ingresamos nuestra función g, el extremo inferior del intervalo 0, el extremo superior del intervalo 5 y un deslizador para el número de rectángulos, que previamente hemos denominado y. Como podemos ver,
cuando teníamos n igual a 6, dijimos que el área de estos rectángulos no cubrían o completaban totalmente el área bajo la curva. Sin embargo, vemos que cada que se aumenta el número de particiones en el intervalo, el área bajo la curva se vuelve o se aproxima a ser exacta. Por otro lado, la herramienta suma superior nos permite determinar la suma del área de los rectángulos circunscritos a la curva. Nuevamente, ingresamos nuestra curva G, el extremo inferior del intervalo 0, el extremo superior y nuestro deslizador. Podemos observar que aunque sobreestima el área, igualmente, como en el caso anterior, cada que se aumenta el número de particiones, la suma del área de los rectángulos se acerca a ser el área bajo la curva de una manera exacta. Con la ayuda de estas herramientas podemos determinar entonces que a medida que aumenta n, es decir, a medida que el subintervalo se divide cada vez más en bases más pequeñas, el área de la curva es más completa, es decir, las dos sumas, tanto la suma del área de los rectángulos inscritos como la suma del área de los rectángulos circunscritos, se van aproximando al área bajo la curva, a ser un mismo número. En lenguaje simbólico te estamos diciendo lo siguiente.